batallas, cuando el clarín con su son nos convoca a la batalla, a defender la nación. El Fortín Boquerón había sido ocupado por el ejército boliviano en julio de 1932, dándose comienzo a la Guerra del Chaco, cuando Paraguay intentó su reconquista. A mando del teniente coronel Manuel Marzana, los regimientos provenientes de La Paz y Oruro, que en total no superaban 600 hombres, impidieron la toma del Fortín por parte de las tropas paraguayas, compuesta por 13.000 soldados al mando de Félix Estegarribia. Esta superioridad numérica hizo de la batalla un hito para Bolivia. Durante los 20 días que duró el combate, los bolivianos resistieron. Aún así, el 29 de septiembre, ya agotados todos sus recursos, debieron alzar banderas en señal de rendición, luego de perder 200 hombres, frente a 6.000 bajas en filas paraguayas. Pese a los errores de táctica militar paraguaya, muchos de sus soldados eran jóvenes inexpertos recién salidos de la academia militar. El Fortín fue finalmente tomado por el Ejército Nacional. El Chaco es suelo sagrado, lo jura cada soldado y lo sufre el invasor.